¿Qué tan delicado es este tema? Creo que, si bien es cierto, esto fue un tema de agenda política, todo parece indicar que en los últimos 15 días ha tomado un vuelco. ¿Y esto por qué? Porque hemos estado nosotros tomando contacto con diversas regiones, porque es un poco la filosofía que nosotros tenemos, ingresar a las regiones con sus representantes, con sus directivos, con representantes de gobiernos locales, gobiernos regionales, y parecería ser que en los últimos meses ha habido un poco de desidia y hasta algunos se atreven a decir que se han estado ocultando cifras. Yo no quiero adelantar ningún juicio, ¿no?, de valor sobre este tema, pero me gustaría usted, como especialista y como persona que vienen siguiendo estos temas, nos ilustre qué es lo que está ocurriendo en el país en este tema, por favor. Bien, la desnutrición crónica infantil, como lo has manifestado, según la encuesta nacional de demografía y salud familiar, está en un 14.5% a nivel nacional, afectando en la zona rural a un 27% de la población menor de 5 años de edad y a 9% de la población urbana menores de 5 años de edad. Entonces, esta situación se ve mucho más grave si se trata de la anemia, ¿no? La anemia afecta al 43% de los niños entre 6 a 36 meses de edad, como tú lo has manifestado, y en el ámbito rural es mucho más alta, todavía alcanzando el 51%. Entonces, esta situación de desnutrición y anemia lo que va a ocasionar es disminuir las defensas de los niños, disminuir sus condiciones de salud de los niños, y cuando sea una persona adulta, esto se va a ver reflejado en su disminución de la productividad, disminución de sus potencialidades, y con estas situaciones uno no puede avanzar hacia el desarrollo. Por eso es el interés de la iniciativa contra la nutrición infantil, de trabajar aunar esfuerzos con el gobierno nacional, regional y gobiernos locales para enfrentar esta problemática que tanto daño le hace al país. Ahora, hemos avanzado en los últimos años en el tema de combatir la anemia y la desnutrición infantil crónica. Bueno, las cifras nacionales nos dice que en el año, entre el 2011 y el 2015, según el INEI, se ha reducido la desnutrición de 19.5% a 14.5%, o sea, unos 5 puntos porcentuales. Pero en el caso de la anemia, la situación es diferente. ¿Se ha revertido? Ha subido 2 puntos porcentuales, pasó de 41 a 43. El oyente que nos escucha en la zona rural, el oyente que nos escucha en la zona urbana de la Sierra Sur dirá, ¿pero por qué ha ocurrido esto? Bueno, podríamos manifestar que intervenciones claves, como por ejemplo la administración de los suplementos con multimicronutrientes, que es la estrategia principal que ha aportado el MINSA, además, ¿no?, más directa, no tiene la cobertura esperada, ¿no? O sea, está por debajo del 50% y en algunos casos está por menos del 20%, especialmente si hablamos de las zonas rurales. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque la verdad se lo digo, en anteriores oportunidades nosotros hemos conversado con funcionarios de la gestión anterior y siempre explicaban de que esto estaba optimizado. Bueno, lo que pasa es que no solamente se trata de asegurar el suplemento, sino también de que esto tiene que estar acompañado de fortalecimiento de capacidades del personal de salud. El personal de salud tiene que estar informado de cómo debe ser su administración y cómo debe ser su utilización. En segundo lugar, no solamente se trata de comprar y entregar, sino que las familias, especialmente las madres, deben tener conocimiento de cómo utilizar los suplementos y asegurar de que este suplemento sea de manera diaria. ¿Ahí se ha fallado sin adelantar un juicio de valor? Bueno, no contamos con suficientes recursos, ¿no?, para el componente educativo. La principal apuesta ha sido contar con el suplemento, pero sin componente educativo es difícil avanzar en la suplementación. Multisectorial, dicho sea de paso, ¿no? Cuando abordamos las causas, los factores determinantes que están relacionadas a otros aspectos, como por ejemplo aspectos de orden económico, de orden social, de orden medioambiental, necesitamos trabajar articuladamente, coordinadamente, como lo he escuchado también aquí en la mañana, con otros sectores. Por ejemplo, ¿no?, el Ministerio de Agricultura es el rector de la seguridad alimentaria y nutricional, pero no le hemos visto una participación muy fuerte en relación a este tema. ¿Y por qué? Porque este debe ser un trabajo transversal. Sí, lo que pasa es que
probablemente desconocen su importante rol que cumplen para mejorar la disponibilidad de alimentos, fuentes de hierro, principalmente. ¿Ya? Y también estrategias para mejorar la diversificación de alimentos que existe en la población rural. Cuando uno camina por las comunidades y trabaja con ellos, solamente podemos observar 1 o 2 alimentos. Y la verdad que para revertir esta situación se requieren de diferentes alimentos. No solamente base de tubérculos o como papa o como oyuco, como otro, sino también incorporar otros alimentos, principalmente los de origen animal, que pueden proveer de hierro para la dieta de estas personas. Entonces, eso no se observa, al igual que el tema de agua y saneamiento rural, que no depende de salud, que no depende de agricultura, depende de otro sector, depende del rol que pueda cumplir, la función que pueda cumplir en los gobiernos regionales y locales para poder brindar ese servicio de manera que cubra toda la población y que también sea de calidad. Entonces la situación requiere pues de la participación de diferentes actores. Ahora, cuando uno observa algunas cifras como el caso de Puno, donde 76% de niños menores de 3 años acusan de anemia, sin caer en el dramatismo, tiene que llamar la atención, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo poder revertir en un corto plazo esta situación? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué es lo que plantean ustedes? ¿O cuáles son las propuestas que ustedes han alcanzado al gobierno? Porque tenemos entendido que recientemente ustedes, como iniciativa, presentaron un conjunto de acciones, por lo menos para trabajarlas de manera compartida, o por lo menos para ser atendidas por el gobierno central, ¿no? El primer paso ya se hizo, ¿no? ¿Ya? El primer paso donde tenemos un presidente, a Pedro Pablo Kuczynski, comprometido con esta situación de ayer también he visto bastante comprometida a la ministra García, ¿no? Porque tiene que preocupar el tema. Creo que a veces, si bien es cierto, uno tiene una mirada desde la capital, pero cuando uno llega a esas zonas, usted visita permanentemente esas zonas, en mi caso también anteriormente lo he hecho de manera bastante recurrente, uno tiene que adquirir un doble concepto, ¿no? El problema, pero también la sensibilidad, ¿no? Correcto, y para eso deben participar las autoridades regionales y locales. Así es. O sea, ¿no? El presidente se puede comprometer, pero si la autoridad regional y la autoridad local no están comprometidas, entonces la situación puede ser mantenerse o estancarse, ¿no? Entonces, creo que esto de convocar a las autoridades regionales y locales puede ayudar mucho, por supuesto, pero también podemos decir que tener recursos, que los tiene en este momento el programa articulado nutricional, sin embargo, eso no garantiza que se haga una ejecución de 100%, como ya informó, cuando ya se informó en el reporte del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, donde se retornaba dinero al Tesoro ¿Cuál público. Es la clave? La focalización. ¿Cómo se ejecuta? La focalización, la ejecución, la educación. ¿Ya? Y, por supuesto, la de trabajo conjunto no solamente con las autoridades, sino también involucrar a los líderes de opinión, como ustedes que están participando. ¿Cuánto pesa la escuela en este tipo de trabajos en zonas rurales? ¿Las escuelas? Sí. Bueno, las escuelas es importante porque desde la etapa escolar y desde la etapa adolescencia, que es la población objetivo de este sector, uno puede ya ir instalando hábitos saludables, ¿no? Hábitos alimentarios crear buenos. Conciencia, además, ¿no? Y por supuesto que maneje no solamente temas relacionados a alimentación, sino también a salud, sino a higiene, a cuidado, al autocuidado de la salud, de la nutrición, eso es importante. Bueno, vayamos un poco al caso Puno. ¿Qué información tienen respecto a Puno en cuanto a anemia y nutrición infantil? Bueno, ¿La intervención llega a esa zona? Sí, nosotros, bueno, diferentes, o sea, el Estado tiene una presencia muy importante ahí, por supuesto. Nosotros como organización de desarrollo también tenemos una presencia ahí, trabajamos el tema de seguridad alimentaria, preocupados porque la anemia pues alcanza, como lo has manifestado, 74%. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿qué nos referimos para hablar en términos sencillos? Asegurar que la población durante todos los días de la semana, durante todos los días del año, tenga acceso, disponibilidad a alimentos inocuos, nutritivos, que satisfagan sus necesidades nutricionales. Por desconocimiento, muchas veces, teniendo de cerca estos productos, no son consumidos. En algunos casos. Menciónenos algunos un poco para... Por ejemplo, ¿no? En las zonas de Huancané, en las zonas de Ilave, el principal producto de su olla o de su alimentación es la papa. Y papa en la mañana, papa al mediodía, papa en la dieta noche. Entonces es la dieta. Entonces es poco variada. A veces por ahí podemos encontrar algo de maíz, algo de quinoa,
pero dejamos de contar. Entonces, si no se diversifica la alimentación, es bien difícil revertir esta situación. Entonces hay que apelar a otras iniciativas que pueden ser de orden económico, como por ejemplo tenemos una intervención de engorde de ganado vacuno con el ánimo de que mejoren sus ingresos. Entonces ellos, sin capacitación, sin trabajo técnico, ellos se toman 2 años para engordar a su ganado vacuno y estar en la capacidad de venderlo. Con las intervenciones que nosotros hacemos, utilizando mucho de sus recursos locales, podemos reducir el tiempo entre 3 y 4 meses. Entonces, eso motiva a la población a poder trabajar estos temas y con esos recursos que se generan poder mejorar su alimentación, porque también es una zona porque está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y no se puede tampoco producir otros productos que se adecúen. Ahora es un tema de fortalecimiento, ¿no? Así es, la asistencia técnica, el acompañamiento ayuda mucho. ¿Y se está haciendo eso en algunos puntos o es muy incipiente? Por lo menos, por la parte de las organizaciones de cooperación, sí se focalizan en las zonas donde hay poca presencia del Estado para trabajar ello, pero también es importante el trabajo de las agencias agrarias. Muchas veces estas agencias agrarias no tienen los suficientes recursos humanos y financieros para cubrir a todas las comunidades de nuestra zona rural. Usted acaba de mencionar un tema importante. ¿Cuánto pesa el grupo humano, cuánto pesa el recurso humano para aplicar, hacer viable estas políticas, básicamente en la lucha contra la desnutrición, contra la anemia y adicionalmente contra efectos, digamos, que tengan que ver con una calidad de vida adecuada para los niños y para los adultos, también dicho de paso, ¿no? Mejorar la presencia del Estado en las zonas rurales es clave. Nosotros podemos observar que el sector educación y el sector salud son los que están más presentes en las comunidades rurales, pero no es suficiente, necesitamos otros sectores que estén también ahí presentes, ¿no? Como vivienda, construcción, infraestructura es clave, ¿no? Agua, saneamiento, electrificación, agricultura, producción. Porque a veces se piensa que para atacar el problema es solamente darle seguridad alimentaria, pero eso no basta. No es suficiente, hay que complementarla con una serie de intervenciones. Por ejemplo, en este momento, el día sábado, creo que tenemos una marcha para ni una persona más o ni una mujer más maltratada. Entonces, la violencia familiar que puede existir contra la mujer afecta el estado nutricional de los niños. Entonces, si no revertimos ello, igual la desnutrición se va a mantener. Entonces, este es un aspecto que también hay que abordar, ¿no? La violencia que a veces las mujeres sufren en hemasídia y el incremento de los feminicidios, etc. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué pasa si es que no atacamos frontalmente el tema de la anemia? ¿Cuál va a ser el futuro de los niños en el país? Bueno, los niños durante los primeros 1000 días, el cubrir este requerimiento de este nutriente. O sea, los primeros 1000 días son claves. Así es, durante la gestación, que son los 9 meses, los 2 primeros años de vida, ahí están los 1000 días. Si no se cubre, entonces se va a ver afectado su desarrollo cognitivo. Entonces, cuando llega a la preescolar o a la inicial, entonces esto se nota en su rendimiento académico, en su aprovechamiento escolar. Entonces, por eso es importante trabajar desde muy temprano esta situación para que los niños, cuando sean adultos, tengan la posibilidad de salir de la pobreza que tanto requiere este país. Todos debemos salir de ahí. Bien, creo que es un compromiso no solamente que tienen que adoptar las autoridades gubernamentales, sino toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Creo que es el gran reto, ¿no? Sí. Creo que cuando se plantean metas me parece interesante porque son indicadores a cumplir y eso creo que también tiene que jugar un rol de fiscalización, un rol de control para que se cumplan con esas metas, ¿no? Sí, y los medios de comunicación como Red de Comunicación Regional, que coloca estos temas en agenda, en discusión, con invitados, etcétera, y lo conversa y lo dialoga, ayuda mucho. Ese es otro tema y este es una crítica en el mejor sentido, ¿no? Estos temas no son planteados en la agenda del día a día. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros colocamos la agenda Lima como la agenda principal y no es así, ¿no? Las provincias tienen su propia agenda y uno de los temas, desnutrición infantil, anemia, desarrollo de capacidades, educación, salud, son los temas que ellos día a día ven, ¿no? Así es, eso está muy bien.